Bueno, vamos a empezar. Muchas gracias. ¿Se me oye bien por ahí al fondo? ¿Oye bien todo? Vale. Pues muchas gracias una vez más por estar aquí. Como digo siempre, bienvenidas y bienvenidos al Museo de Cuenca, al Museo de Todos. Y bueno, bienvenidas a esta conferencia, que es la quinta, creo, de este ciclo sobre la tardoantigüedad en la provincia de Cuenca. Y hoy hablamos de algo pues que al final nos habla también de las personas, ¿no? Estamos hablando de monumentos y de territorios, pero bueno, la epigrafía nos permite conocer a esas personas que poblan nuestros territorios y que crean nuestras ciudades, ¿no? Entonces, bueno, pues agradecer a los profesores Elena Jimeno, a la doctora Elena Jimeno y al doctor Alberto Bolaños, que hoy estén aquí con nosotros. La verdad es que para mí es un verdadero placer estar aquí. Como ya os he dicho, esta conferencia forma parte de un ciclo más amplio sobre la tardoantigüedad en la provincia de Cuenca, un ciclo que sigue un poco esta estela cronocultural con la que ponemos valor a las colecciones del Museo de Cuenca. Y bueno, este ciclo pues no sería posible sin la aportación de todos los colaboradores. La conferencia pasada la hicimos en la UCLM, en la universidad. Bueno, también agradecerles a ellos por su colaboración. Sin ellos sería muy difícil, y sobre todo la Universidad Internacional Méndez Pelayo, que es un poco la que nos sustenta y la que nos permite establecer estos ciclos y sobre todo contar con estos especialistas de máximo nivel, ¿no? Los doctores Jimeno y Bolaños, pues bueno, yo no me voy a extender en el currículum, creo que no hubo lugar, son de sobra conocidos en el mundo de la epigrafía. La profesora, además, Elena Jimeno, ha venido varias veces también aquí, la conocen ustedes. Bueno, y Alberto es también un especialista en tardoantigüedad, que en la epigrafía de la tardoantigüedad no es fácil encontrar especialistas, no es nada fácil. Entonces es un honor para los dos estar aquí. Ambos han contribuido en un montón de proyectos de investigación, tienen multitud de publicaciones, y entonces, bueno, para lo que decía, para nosotros es un verdadero honor. Espero que ustedes disfruten tanto como estamos disfrutando nosotros, y muchas gracias otra vez por hacernos este juego. Así que los dejo con ellos. Sí, ya está. Ahí está, yo creo que está. Ya, a ver. Hola. Sí. Hola. Ahora sí. Pues, ante todo, quiero decir que el placer es nuestro, y agradecer a Miguel, que es el director del museo, y a la organización de este curso la oportunidad que nos ha brindado para hablar sobre la epigrafía de la provincia de Cuenca en época tardoantigua. Intervengo en primer lugar para exponer el devenir de la epigrafía en el apasionante mundo de la tardoantigüedad, y a continuación mi colega Alberto profundizará en el contenido de los textos. Como saben ustedes, hasta época de Diocleciano, el territorio de la provincia de Cuenca se distribuía en dos conventos: el cartaginiensis, al que pertenecían Valeria y Segóbriga, y el casaraugustanos, al que pertenecía Ercádica, que pueden ver a la izquierda en las ciudades. Era una zona estratégicamente importante porque estaba atravesada por la vía que comunicaba Cartagonova con el centro y el norte del norte peninsular. Esta zona, como el resto de España, se vio afectada por los acontecimientos políticos que transformaron el imperio. A mediados del siglo III, la administración vivió una etapa de inestabilidad que obligó a adoptar medidas excepcionales ante problemas políticos y militares. Este contexto no supuso una crisis general, pero sí momentos de tensión y cambios de fidelidad. Todo ello permite entender mejor el marco en el que posteriormente Diocleciano impulsó reformas administrativas más profundas y sistemáticas en el imperio. Les he pasado una hojita para que pone, bueno, es solo porque tengan un esquema, pero vamos, esto lo conocen todos ustedes. Entre estas reformas, una fue importante la redistribución del territorio en diócesis. La diócesis Hispaniarum fue la que correspondió a la península ibérica, y también redistribuyó dentro de las diócesis en provincias y reorganizó las hispanas, perteneciendo el territorio que nos atañe
y sus prescriptates a la nueva provincia cartaginense. O sea, antes teníamos 2 ciudades en el Cartaginensis y una en el Casarabustanos, ahora las tenemos todas en la nueva provincia de Diocleciano. Esta situación afectó también a la vida epigráfica. El número de inscripciones disminuyó notablemente y en muchos casos cambiaron su función y significado. Pero sobre todo a partir del siglo IV, cuando el cambio en el uso de la epigrafía se consolida acompañando ese proceso más amplio de transformación de un mundo y surgimiento de otro. En este proceso se va a redefinir el papel del individuo, la forma de concebirse a sí mismo y su relación con su marco vital y con el espacio político, cultural y religioso. La penetración del cristianismo fue sin duda un condicionante determinante en ese cambio, con fuertes implicaciones en la epigrafía. El cambio se percibe con claridad en la epigrafía pública. La importante función que ésta había desempeñado como instrumento de propaganda y de autorrepresentación de las élites provinciales y municipales pierde progresivamente su sentido. Las esferas del poder se han transformado y pasan a concentrarse en torno a la casa imperial y al funcionariado. La Romanitas, que en el Alto Imperio se había construido sobre la densa red de comunidades cívicas y sus instituciones, aparece en la antigüedad tardía profundamente transformada, cuando no directamente desarticulada. La epigrafía honorífica, las estatuas de aquellos individuos de pro que poblaban los foros y los espacios de representación, es sustituida por homenajes oficiales de civitates a emperadores y funcionarios, como a Valeriano Junior o a Salonino, los hijos del emperador Galieno, aquí en Ercádica, lo tienen en la diapositiva. La decreta el Ordo Decurionum, una estatua de Diocleciano. Por tanto, la ciudad sigue viva en esa época y es una prueba de ese cambio ya que se va produciendo como homenajes a los emperadores. En Valeria, perdón, me he confundido, eran los hijos de Galieno. Ahora, en Valeria es Diocleciano el que es homenajeado, y nos falta la mitad del texto, o sea que, pero bueno, se supone que también es la palabra que dedica la esencia. Este cambio puede observarse también en otros soportes epigráficos como los miliarios, cuyo contenido pasa a centrarse en la titulatura imperial y en la afirmación de la presencia del poder central en el territorio, reflejando la progresiva pérdida de protagonismo de las comunidades locales. Los miliarios dejan de ser simples indicadores diarios para convertirse en un instrumento privilegiado de propaganda imperial mediante la repetición sistemática de la titulatura y del mensaje del emperador a lo largo del territorio. A través de su repetición seriada, los miliarios contribuyen a redefinir y potenciar el territorio como espacio político. En Segóbriga se ha conservado un miliario de Constantino II que fue reutilizado como lápida sepulcral, como parecen indicar una palma y algunas cruces y letras muy finamente incisas en su parte inferior. No se ve en la diapositiva porque es tan finito que es imposible, pero hay que creerlo. De este emperador se conservan otros miliarios de la Tarraconensis. Así, los miliarios dejaron de ser simples indicadores diarios para convertirse en un instrumento de construcción simbólica del territorio, mediante la repetición del mensaje imperial en el espacio. No es que en el Alto Imperio no lo hubieran sido, pero ahora es prácticamente esa su función, no tanto como indicar las millas. En este contexto, tras la familia imperial, los obispos se configuran como la nueva aristocracia urbana en aquellas ciudades que han sobrevivido. A medida que las instituciones cívicas se debilitan, asumen funciones de liderazgo social, político y religioso, actuando en muchas ocasiones como continuadores, bajo nuevas formas, de la tradición romana en la articulación del territorio y de la comunidad. En Hispania, los obispos más antiguos documentados por la epigrafía son muy pocos y, como cabría esperar, proceden de la Bética. Aquí tenemos a Domitio a la izquierda, mencionada en una ara partida que, como ven, ha sido cristianizada, le han puesto el crismón arriba, y reutilizada. A Marciano en una placa, en estas placas que recubrían las paredes, algunas veces se han encontrado también en monumentos funerarios, pero solían recubrir las paredes, los techos. Bueno, hay una discusión sobre el uso de estas placas, pero la realidad es que menciona a Marciano, que es un obispo de Hispalis,
que es mencionado en el Códice Emilianense en el año 428. También hay discusión sobre si es este o si es otro posterior, pero yo creo, como creen los editores de la prosopografía cristiana de España, están liderados por el profesor José Vilella, que es Marciano de Hispalis, del 428. Y a la derecha del todo tenemos a Bencomalos, que ya es del siglo VI. Como ven, la diferencia entre unas inscripciones y otras es notable. La primera es casi, diríamos, romana, bueno, no se puede decir así, pero la letra, la composición. Mientras que ya la de Bencomalos es un característico texto cristiano de época paleocristiana, por el tipo de letra, la cruz encabezando. No tiene cruz. Bueno, el texto, como luego explicará él, es un formulario específico. El formulario cristiano ya muy distinto de lo que tenemos a principios del siglo V. Este obispo, la lápida se encontró en Bonares, en Huelva, que pertenecía a la Ailípula. De la provincia de Cuenca, solo en la epigrafía de Segovia encontramos obispos, como veremos después, aunque sabemos que obispos de Arcádica y de Valeria acudieron a los concilios, pero no tenemos ningún testimonio. 3 acontecimientos resultan clave para la consolidación del poder de los obispos. En primer lugar, el Acuerdo de Milán, alcanzado entre Constantino I el Grande y Licinio, por el que el cristianismo dejó de ser perseguido, lo que otorgó a los obispos un reconocimiento jurídico y una mayor proyección pública. En segundo lugar, el Concilio de Nicea, primera gran asamblea episcopal convocada por un emperador, en la que se avanzó en la definición de funciones y ámbitos de autoridad. Y finalmente el Edicto de Tesalónica, promulgado por Teodosio, por el que el cristianismo niceno se convirtió en la religión oficial del imperio, integrando de forma decisiva la estructura episcopal en el aparato estatal. Se consolidó así un nuevo modelo de liderazgo urbano, en el que la autoridad religiosa sustituyó progresivamente a la cívica. ¿Y qué pasa con las élites municipales? La autorrepresentación de las élites se desplaza, por un lado, hacia las grandes vilae, que funcionan como nuevos espacios de poder y de representación social, donde los domini se aferran a la tradición de la romanidad y hacen gala de ella a través de los programas iconográficos que despliegan en sus posesiones y en especial a través de la musivaria. En este sentido, resulta especialmente significativa la reflexión de Quintiliano. En ella describe la fuerza de la gesticulación y, tras aludir al poder de la danza, eficaz desde el punto de vista emocional, sin necesidad de la voz, reflexiona sobre el poder de las imágenes y de la expresión no verbal. Destaca cómo la pintura, a pesar de ser una obra silenciosa y estática, puede penetrar tan profundamente en las emociones que a veces supera la fuerza de la oratoria. Esta reflexión permite comprender el valor de los programas musivos. La imagen no es meramente decorativa, sino un instrumento de impacto emocional. Cuando además aparece acompañada de descripciones, se produce una verdadera imbricación entre imagen y palabra, mediante la cual los domini no solo exhiben su riqueza, sino que construyen un discurso cultural y social que reafirma su identidad en un contexto de cambio. Es precisamente en el centro peninsular donde se encuentran algunas de las vilae con mosaicos más espectaculares de Hispania. Aunque no en la provincia de Cuenca, pero no muy lejana, y también en el territorio de Castilla-La Mancha, se encuentra la vila denominada de Maternus. Aquí tienen ustedes el espacio, los edificios que hay en el espacio de esta vila, la parte privada, esto es, aquí hay un monumento funerario en medio y luego a la derecha un complejo que es donde estuvo la basílica, que la menciono porque ahí aparece en la inscripción. Maternus es el nombre que aparece en uno de los mosaicos de Carranque, pero luego Alberto incidirá sobre estos mosaicos. Pero en ella se encontraron también fragmentos, bueno, este es la zona privada, donde están, bueno, donde aparecen los mosaicos, en el oecus, en el curriculum y en el triclinium, pero de esto hablarán. Lo que aparece, he puesto las inscripciones que aparecen en la basílica, que son, bueno, son fragmentos muy pequeños y tampoco podemos decir mucho, pero como se ve hay un crismón, hay
todas estas son de época paleocristiana, menos el Ara de Primera, que es una arita pequeña, que realmente tiene un texto que yo creo que no se entiende mucho, aunque ha habido quien en el CIL aparece con una cierta lectura. Pero lo que importa sobre todo de esta vila son las dos marcas de cantera que tienen en los fragmentos de columna, que son mármoles frigios, y en una pone DNTH, que se ha interpretado como el nuestro Teodoso. No sabe, es muy posible, o sea, esto significa que esta vila era una vila, si no imperial, pues una vila de un gran funcionario o algo por el estilo. La siguiente vila que vamos a... bueno, esto es el mosaico, pero los mosaicos hablará después, pasados... Esta la conocen ustedes bien, es la vila de Noeda, y como, bueno, aparte de que habrán hablado ya en estas, supongo, varias veces de la vila de Noeda, de todos modos Alberto también incidirá sobre el mosaico de esta vila para explicar un poco la relación del mosaico con el ambiente cultural, ¿no? El mosaico también no solo hay en las vilas, sino también en las domus. En las domus de una ciudad cercana es los mosaicos de Complutum, y en una de estas mansiones de Complutum, que está situada junto al foro, tiene también el emblema de un mosaico que es el emblema con leda y el cisne, supongo, bueno, conocen el motivo mitológico, ¿no? Y presidía la estancia principal de la casa estaba junto al foro, o sea que también era una casa de alguien importante de la ciudad. Y en Complutum también tenemos el famoso mosaico de la casa de Hipólito, que no sabemos muy bien qué función tenía esa casa, pero pues hay discusión, ¿no? Si era un Collegium Juvenum o si era unas termas. Bueno, hay varias propuestas, todavía ninguna definitiva. Y lo que es importante es que está la firma del autor, ¿no? Hipólito, por eso se llama así, la casa de Hipólito, que era de los Annuni, una familia bien conocida de Complutum. También hay discusión sobre el texto, pero bueno, nosotros lo que pone es eso. Y lo que es importante es decir cómo estos mosaicos, pues lo que decía antes, son como pinturas, ¿no? Es el arte, es el arte y el mensaje todo unido. Como se ha venido observando, hasta ahora la epigrafía del Bajo Imperio refleja un cambio de paradigma. En los papelitos, en la hoja 2, he puesto un resumen para no hacer esto más largo, que pueden ver ustedes ahí mismo. Hay un cambio de paradigma respecto al arte imperio. Los actos de verpetismo continúan en aquellas ciudades que logran mantenerse, pero adoptan nuevas formas y significados. En síntesis, frente al evergetismo imperial basado en la iniciativa de las élites locales orientada a la autorrepresentación individual y al refuerzo de la comunidad cívica, en la antigüedad tardía se impone un modelo distinto en el que la intervención en el espacio urbano depende fundamentalmente del poder imperial y de su administración. En este nuevo contexto, la epigrafía deja de centrarse en los méritos y el prestigio del benefactor pasa para convertirse en un vehículo de expresión de la autoridad imperial mediante fórmulas cada vez más estandarizadas. Las actuaciones edilicias ya no se presentan prioritariamente como nuevas fundaciones, sino como restauraciones. Desde el siglo IV, la jerarquía senatorial, comités, presides y otros altos cargos administrativos, asume estas labores centradas sobre todo en la reparación, aunque no falten en otros ámbitos como en infraestructuras defensivas y vías. El reflejo epigráfico de estas intervenciones permite a los aristócratas exegetas presentarse como continuadores y garantes del orden eterno y de la paz de Roma, en consonancia con la ideología imperial. Se produce así el tránsito de un modelo cívico a una lógica administrativa y territorial en la que la ciudad deja de ser el marco exclusivo o incluso principal de identidad, aunque sigue desempeñando un papel relevante en aquellos núcleos que perduran, como por ejemplo en Emerita. Esta ciudad, elegida como capital de la diócesis Hispaniarum, constituye un buen ejemplo de la
nueva actitud como evidencia la inscripción del circo, en la que el protagonismo recae en la casa imperial, en este caso los hijos de Constantino, mientras que los funcionarios aparecen relegados a un plano subordinado. Bueno, pues he resaltado los nombres de la casa imperial, son los primeros, para después mencionar al Vir Clarissimus, Tiberio Flavio de la y al Comes, y ya por último el que hace la inscripción, que es Julius Saturninus, que es verdaderamente el que la realiza, y que es el gobernador de la provincia de Lusitania. En este contexto de transformación política resulta decisivo el avance de los pueblos godos tras la batalla de Adrianópolis, en la que el emperador Valente perdió la vida. Este acontecimiento marcará un punto de inflexión al evidenciar la creciente presión y penetración de los godos en el imperio. A ello se suma el saqueo de Roma por Alaric con 410, otra de las grandes conmociones del periodo. Sin embargo, la presencia inicial visigoda en Hispania, desde la instalación de Ataulfo en Barcelona, apenas se deja sentir en la epigrafía. Los visigodos se insertan en un paisaje epigráfico ya transformado, en el que conviven con las formas heredadas. De hecho, hasta el reinado de Leovigildo, su presencia solo es perceptible de manera indirecta, principalmente a través de la onomástica. La tradición epigráfica sigue siendo esencialmente romana, aunque progresivamente cristianizada. Pues en la tercera hoja también he hecho una especie de síntesis. Hay algunos errores de cuadros repetidos, pero pues si alguien quiere mirar un poquito más, pues no quiero entretener aquí. Lo único es la idea global que pongo al final. Los godos no transforman la epigrafía, se insertan en un sistema ya transformado, y la epigrafía refleja el paso de una memoria lírica romana a una memoria cristiana, dentro de la cual se integran progresivamente ellos, ¿no? Pues en este nuevo marco, la élite eclesiástica se erige en principal depositaria de la tradición romana, junto con las élites territoriales, como hemos visto, y la propia monarquía se convierte en uno de los principales agentes energéticos. Ahora bien, la presencia de la realeza en la epigrafía es limitada y en gran medida tardía. Los testimonios más claros corresponden a un momento en el que el poder visigodo ya se ha estabilizado, especialmente a partir de la consolidación de Toledo como sede regia. Pues es entonces cuando se hace más visible la intervención de la monarquía, y sobre todo cuando se estrecha de forma decisiva la relación entre la corona y la jerarquía eclesiástica, una alianza que tendrá profundas implicaciones políticas e ideológicas. También en la hojita al final pues, pueden ver el resumen de todo lo que voy diciendo. En este contexto, las iglesias, las capillas, monasterios y elementos litúrgicos pasan a ser los principales espacios de desarrollo epigráfico, especialmente mediante inscripciones de dedicación, fundación o consagración, así como programas con textos litúrgicos, sin que desaparezcan completamente las inscripciones vinculadas a construcciones defensivas. Con todo y pese a esa transformación, el número de testimonios conservados sigue siendo relativamente escaso, lo que obliga a interpretar este fenómeno con cierta cautela. En el territorio de la actual provincia de Cuenca no se conservan testimonios que documenten este fenómeno, y en el conjunto de Hispania las evidencias son escasas, hasta bien entrado el siglo VI. Entre los ejemplos más próximos destaca el caso de Arisgotas, donde una inscripción testimonia la construcción de una iglesia por parte de un personaje apenas identificado y susceptible de ser fechado en la segunda mitad del siglo VII, pero luego Alberto incidirá. En la zona central de la península es en Toledo, bueno, Arisgotas también es de Toledo, capital del reino visigodo, donde se comenta un mayor desarrollo epigráfico con textos litúrgicos, incluido el credo, aquí tienen el credo de Toledo, que decoraban los muros de edificios sagrados. Tenemos otros tipos, estos son programas en los edificios. Asimismo, en el conjunto palaciego de Recópolis, que aunque no es de Cuenca, es de Guadalajara, pero fue la ciudad fundada por Leovigildo en honor de Recaredo, y muy vinculada a la diócesis de Ercábica, estaba directamente, bueno, creo que Pilar Diarte estuvo aquí, ¿no? No, le toca pero ella, bueno, ya le explicará ella. Pues Recópolis formaba parte de la diócesis de Ercábica, y allí se han hallado estos tres, bueno, en el mapa
acá lo ven. Estos 3 fragmentos, que son de una misma inscripción, probablemente de carácter edilicio, aunque su estado fragmentario impide reconstruir el texto, que podría haber hecho referencia a la acción de Leovigildo de Ricaredo de los dos. Bueno, son muy golosos, pero nos quedamos ahí, nos quedamos con las ganas. Tampoco en el ámbito de la provincia de Cuenca se encuentran los típicos textos edilicios apotropaicos y invocaciones a la protección de santos para que los protejan, como en el caso de esta placa de Mérida, que pongo solo porque vean cómo es, según la cual se pone todo el edificio bajo la protección de Santa Eulalia, para que aleje al enemigo y toda una serie de plegarias para que esté santificado el lugar. Por otra parte, así como los templos romanos no habían sido únicamente espacios de culto, sino también lugares de acumulación simbólica de riqueza, donde las ofrendas votivas, desde objetos modestos hasta piezas de gran valor, materializaban la relación contractual entre los hombres y los dioses, como en el caso de esta donación que ponemos aquí, que es de Julia Traducta, en Tarifa, en Gibraltar, que es una estatua de Diana, que el pedestal, como ven, es muy original, hay varios en la Bética de este tipo, pero en la parte de arriba pone a Diana Augusta, lo dedica a una señora que se llama Fabia, hija de Cayo Fabiana, con toda una serie, con los ornamentos, y dice, y los describe abajo, en este lugar, y le dona pues collares, cadenas, pulseras, etc. Pues de la misma forma que en la antigüedad tardía se hacían estas donaciones en los templos, en la antigüedad tardía se siguen haciendo, solo que se transforman. De hecho, se mantiene de forma especialmente visible a través de las donaciones de tesoros a los templos cristianos. Las iglesias se convierten en receptoras de votos ofrecidas por reyes, élites eclesiásticas y aristocracia civil, constituyendo una de las expresiones más significativas de esta transformación, las coronas del tesoro de Guadalajara, con sus coronas y cruces votivas que son donadas por monarcas, como la de Recesvitus Vintila, otras por miembros de la aristocracia y del clero, como el abad Teodosio, el obispo Lucretios o Sonica, que dona una cruz a la iglesia de Santa María en su barrio, la tienen ahí, y Sonica, que parece ser un nombre germano, los otros no, pero este sí que suena un nombre germánico, aunque hay otras opiniones que dicen que viene de Somnica, que latino, pero bueno, yo pienso que es germánico. Estos objetos no solo funcionan como ofrendas religiosas, sino también como instrumentos de autorrepresentación y legitimación del poder, reflejando la estrecha asociación entre monarquía, iglesia y aristocracia en un marco plenamente cristiano. Un último aspecto de esta aristocracia es que ya no se autorrepresenta en un Celebérrimus locus de la antigua Civitas, como era el foro. Escojo otro más trascendental para el cristiano y en conexión con su traspaso al más allá. Lugar Celebérrimos es ahora el altar contenedor de las reliquias. Élites laicas y religiosas buscan enterrarse ad sanctos en las iglesias, junto al altar. Es en estos espacios donde se ubican las laudas que elogian las virtudes cristianas, su cursus honorum al servicio de Dios y algo trascendental como la fecha de la muerte. En este proceso, el elogio adquiere una función esencial como memoria del difunto en sustitución del cursus honorum, especialmente en relación con obispos y miembros de las élites tanto paleocristianas como visigodas. Un ejemplo significativo, esta vez sí, lo constituye la inscripción del obispo Sofronio Segóbriga, donde el elogio se articula en clave cristiana centrada en las virtudes espirituales en su papel como guía de la comunidad. Después lo ampliaré. La memoria de otros obispos segobriguenses fue también conmemorada, pero de sus textos solo nos quedan estos dibujos de quienes las copiaron y son algo difíciles de interpretar. Hasta aquí hemos tratado de la epigrafía pública de las élites. Sin embargo, es la epigrafía funeraria privada la que más sufrió esa transformación a partir de la segunda mitad del siglo III. Como hemos señalado al comienzo, el número de inscripciones desciende de forma notable, en parte debido a la generalización de la inhumación, con las limitaciones de espacio y los condicionantes económicos que ello implica. La conmemoración póstuma del individuo deja de definirse por su relación con la comunidad cívica y pasa a centrarse cada vez más en su relación con Dios y con la comunidad de los fieles. La propia concepción del texto epigráfico cambia profundamente
dando lugar a nuevos patrones con parámetros y fórmulas diferentes. El punto central del cambio es que deja de ser relevante de quién eres. Las complejas estructuras onomásticas y los datos sobre relaciones familiares o sociales característicos durante más de 3 siglos pierden importancia. Lo significativo pasa a ser el tiempo vivido como cristiano, la fecha de la muerte, entendida como el momento en que el difunto alcanza la plenitud al reunirse con Dios. Eso se convierte en el dato central de las conmemoraciones. Sobre este nuevo lenguaje también hablará Alberto. Este nuevo contexto cristiano influye también en la elección de los nombres personales, con la difusión de nombres teóforos compuestos con Deus, como Quod Deus, y otros menos frecuentes. Otros asumen un valor descriptivo o simbólico como Pascentius, un nombre escasamente documentado y concentrado entre los siglos IV y VI. Lo encontramos en una placa de una necrópolis del territorio de Mérida, muy próxima a la villa del Pesquero, en Pueblo Nuevo de Guadiana. Ahí tienen la placa. Fechada en el siglo V, constituye uno de los testimonios más interesantes de Hispania para ilustrar cómo las élites hacen gala, incluso tras la muerte, de su herencia cultural romana. El texto revela un alto nivel cultural con influencia de autores clásicos, al igual que ocurre en los mosaics de las Wieland. Asimismo, es importante que la comunidad, en la que aún conviven cristianos y no cristianos, pueda identificar claramente la pertenencia religiosa del difunto. Por ello, se incorporan a los soportes epigráficos símbolos como crismones, palomas u otros motivos cristianos, como se puede apreciar en las laudas que aquí pongo de Barbatu, en Huesca, en Coscojuela de Fantova. Ahí tienen todos los motivos, las palomas, el cordero, se van incluyendo en las laudas. Pero en esos momentos iniciales no faltan cristianos que sigan encabezando sus epitafios con invocaciones a los manes, como ocurre en la inscripción de Tarragona de Aurelio Llanarius, en la que entre líneas se ha incluido también el crismón, pero arriba con el ismanius, y que mantiene muchas características de la epigrafía romana, incluido el tipo de letra, una capital alargada con rasgos de actuaria. Otro Llanarius, muy posterior, encontramos en Almensilla, pero este sigue el patrón más común del epitafio cristiano, el de la derecha. Ya han puesto la lauda arriba, la letra es la típica de época ya cristiana, y bueno, también el vocabulario. La lenta transformación de las memorias funerarias se puede observar en la lauda de Guarrazar del presbítero Crispín, con un texto en el que el hombre ha sido totalmente eclipsado por un nuevo paradigma antropológico que sustituye la afirmación cívica y autónoma del individuo por una identidad definida por la humildad, la dependencia de lo divino y la orientación escatológica de la existencia. Bueno, después en fin. Pero en el territorio de la actual provincia del Cuenca, a día de hoy, los difuntos tardoantiguos están mudos. Hay un silencio epigráfico. Ni siquiera en Segóbriga, donde se conocen bien en las necrópolis tardoantiguas. De las 5 inscripciones funerarias cristianas conservadas en Segóbriga, solo 2 tienen los textos algo legibles y ambas son de muy baja calidad, más bien esgrafiadas que incisas, y han sido fechadas entre los siglos VI y VII. Una de un personaje llamado Urbicus, que ahí está Urbicus, al que se le desea que viva con Dios, y la otra en la que se leen con dificultad los nombres Jovinus y Amberico, pero nada más. Por su vinculación arcaica, citamos una estela de Recópolis, de la difunta Damala, aquí la tienen ustedes a la derecha, que tiene en la cabecera, bueno, tiene la cruz griega inscrita en un círculo, un modelo nuevo que se encuentra en otros lugares como Alconeta, la primera a la izquierda, que es de una calidad muy superior, como pueden ver, y esta otra que he puesto del Pla de Nadal, que no ha sido interpretada como estela, pero yo creo que es también una estela que es muy, muy próxima a la que tenemos de Segóbriga. De Villascusa de Haro, probablemente ya del siglo VIII, es otra estela, está aquí en el museo, de un personaje que se llama Eventius. Pero estos son los únicos individuos en el desierto epigráfico conquense. Por último, cabe señalar que en esa nueva percepción de vida cristiana cobran especial relevancia los objetos de la vida cotidiana. En sus mensajes, además de propaganda religiosa, se busca la protección de quien los usa. Anillos, cubiertos, vajillas, contenedores diversos y otros objetos personales portan esos mensajes. Tal es el caso de este magnífico pasarriendas de bronce que fue encontrado en Segóbriga, en el que se escribió Viva Cristo. En definitiva, la transformación de la epigrafía en la antigüedad
tardía refleja en última instancia y en conjunto el paso de un modelo de autorrepresentación cívica propio del mundo romano a un nuevo sistema de memoria articulado en torno a la comunidad cristiana de fieles. En este proceso, las formas tradicionales de representación no desaparecen, sino que se transforman. El elogio, el evergetismo o la visibilidad pública de las élites encuentran nuevos cauces de expresión en un marco cristiano, mientras las aristocracias rurales mantienen, a través de los programas iconográficos de sus villas, una forma de autorrepresentación vinculada a la tradición clásica. Los obispos se convierten en los principales agentes de cohesión social y en los continuadores, bajo nuevas formas, de la tradición romana en las ciudades. La epigrafía de la antigüedad tardía no refleja la desaparición de un mundo, sino un proceso de adaptación y su transformación, un mismo lenguaje de memoria que, adaptándose, permite a nuevas élites, especialmente los obispos, ocupar el lugar que antes correspondía a la comunidad cívica. Memoria, poder e identidad se reformulan en función de un nuevo horizonte cultural y religioso. Y ahora le paso la palabra a Alberto para que se concentre en los textos. Muchas gracias, Elena. Realmente nosotros cuando nos hemos planteado... ¿Se me oye bien? Sí, yo tengo una voz de todas formas bastante potente. Cuando nosotros nos hemos planteado de qué manera nos podemos acercar a la epigrafía de época tardoantigua de la provincia de Cuenca y dar una visión general, nos hemos encontrado un problema. Ya Elena lo ha dicho antes, ¿no? Y es la escasez de testimonios, ¿no? Yo he tenido la ocasión de escuchar las conferencias que han impartido colegas antes que nosotros y ya lo han aclarado. No es que no existan, es que probablemente todavía no las hemos encontrado, han desaparecido o han sido reutilizadas. Simplemente siempre teniendo en cuenta que lo que es el actual territorio de la provincia de Cuenca es un territorio mayormente deshabitado que va a concentrar esta serie de testimonios en torno a sus tres núcleos principales, ¿no? Como son Segóbriga, Ercábica y Valeria, ¿no? ¿Qué podemos hacer o cuál ha sido la idea con la que nosotros hemos trabajado para intentar transmitirle esta imagen general? Pues intentar tirar de algunos ejemplos fuera de la provincia de Cuenca para que se hagan una idea a partir de los pocos ejemplos que tenemos de cuál sería la realidad, ¿no? de la provincia, entendiendo que serían mucho más numerosos de aquellos que se nos han conservado, incidiendo de manera particular en la tradición cultural que se recibe, que tenemos aquí en la península ibérica y que también recibe la provincia de Cuenca, ¿no? Parto de uno de los mosaicos que ya se han comentado, de la serie de mosaicos de la vila de Carranque, de todas formas cercana a la provincia de Cuenca. ¿Qué está sucediendo en este momento en el ámbito privado y qué significación tiene la epigrafía en este ámbito privado, en este ámbito de estas vilas? ¿Qué dicen de estos individuos, ¿no? Está aquí, por ejemplo, este mosaico en el que es curioso que los nombres de los perros, a pesar de tratarse de un mosaico de tema mitológico, se representan dos perros que toman nombres de la mitología. Vincula a estos propietarios de estas grandes vilas con la tradición de no solo de la literatura, sino también de la cultura romana tradicional, ¿no? Uno de los perros, ¿se lee bien? Sí, se lee mejor que en nuestra pantalla. Uno de los perros toma el nombre de Leander, ¿no? que claramente se ha tomado del mito de Ero y Leandro. Y el otro de Títiro, que es el nombre del pastor de la égloga primera de Virgilio, ¿no? ¿Qué hacen con estos nombres? Pues en realidad lo mismo que hacen cuando se hacen inscribir los nombres de las oficinas que elaboran estos mosaicos. De manera general, muchísimos de los mosaicos que ustedes ven y que en los museos se encuentran que son pequeñas placas de este tamaño, con escenas muy elaboradas, están insertos en mosaicos más grandes, que habitualmente los compran y de mucha menor calidad, además. Habitualmente los compran como si fueran souvenir, pagan esta pequeña pieza a un precio muy caro y después lo insertan en obras mucho mayores, de un precio mucho más económico que ha hecho probablemente una
ofiquina local. ¿Qué hacen insertando los nombres de estas ofiquinas con el título con el nombre del autor, como sucede, seguimos siempre en la Villa Romana de Carranque, como sucede con este Julio Prudencio, parece que se llama, o con este Irinius, también en la Villa de Carranque? Pues declarar que estos mosaicos han sido encargados ex professo para este tipo de vilas y que por tanto tienen un coste económico mucho mayor, ¿no? Además en la vila de Carranque se declara además quién es el propietario de la casa, ¿no? Si no actual, al menos un antepasado, ¿no? Este materno. Estos mosaicos siguen todos, como les digo, esta intención que tienen sus propietarios de vincularse a la tradición romana, de expresar sus romanitas, por llamarla de alguna manera, a través de la inscripción de estas obras a obras, sobre todo de la literatura clásica tradicional, ¿no? Este mosaico ha sido reconocido como mosaico de la Metamorfosis de Ovidio porque tiene en sus laterales diferentes pasajes, ¿no? Tiene un Hilas y las ninfas, un Píramo y Tisbe. Les pongo otro ejemplo de esto que les comento, ¿no? Por ejemplo, es un mosaico que se encontró en la vila de Silverio Mayorga, muy cerca de la estación de AVE de Antequera, del intercambiador de Antequera, en el que hubo que hacer una prospección de urgencia porque se iba a construir la línea de AVE, ¿no? Y los mosaicos han acabado en el Museo de Málaga, en el que se escribe, no sabemos cuál es el motivo general del mosaico, parece que una escena marina, en el que están escritas, no sabemos con qué sentido exactamente, diversos versos del libro cuarto de las Geórgicas de Virgilio, ¿sí? En el que es el pasaje en el que se describe que Aristeo acude a Proteo para ver qué sucede con sus abejas, con su rebaño de abejas que están muriendo. Parece simplemente que es un mosaico de tema marino, ¿no? Llama la atención que es, por ejemplo, mencionado en Málaga el río Tíber, por ejemplo, ¿no? Como le digo, intentan vincularse, que estas élites intentan vincularse a toda la tradición romana o hacer gala de esta tradición romana, vinculándose a obras de la literatura clásica, ¿no? No me detendré mucho en la vila de Noeda porque creo que han tenido ya una conferencia, sí. La tendrán, es cierto, lo han hecho Miguel, la tendrán a continuación. Retomo aquí una idea que se publicada no hace muchos años por un colega filólogo de Cádiz, Joaquín Pascual Barea, sobre la posibilidad, además con la oportunidad que ofrecía que el pedestal que tienen en pantalla está en la sala, que el nombre de Noeda pueda venir de la finca de un praefectus fabrum, de un pedestal que se encuentra en el Teatro de Segóbriga, cercano a la entrada, que a partir de este cognomen novatus, un Manius Octavius Novatus, como tienen en pantalla, la finca pudiera haber sido llamada Novata y a partir del árabe Nuwata, una adaptación cristiana, Nobda, Noebda, y a partir de aquí Nueda y después Noeda, con la inserción simplemente de una H, que lo que hace es separar dos sílabas y diptongos, no otra cosa. Es un mosaico muy culto, se lo explicarán, muy culto, con escenas del rapto de Helena, pero también con otras escenas de juego, una cosa que es habitual en general en la musivaria tardoantigua. Lo que no es para nada habitual es la escena de mimos que aparece representada, por eso he querido detenerme en ella. La cosa que lo hace además todavía más particular, además de su impresionante calidad, es que nos conserva el título de un mimo, que era una cosa muy poco habitual. Viene a representar el mimo del celoso, lo dice, mimus celotipi, ¿sí? ¿Qué era el mimo del celoso? El mimo del celoso era, bueno, ¿qué es un mimo? Un mimo en realidad es una representación teatral de corta duración y de carácter muy popular en Roma y habitualmente de carácter satírico, obsceno, que gustaba muchísimo a los romanos. Esta representación de este mimo del celoso
es conocido ya desde época muy antigua. Nos lo mencionan Ovidio, Petronio, Virgilio, Horacio, hacen mención de una y otra manera a este mimo del celoso. ¿Cuál era su argumento? Pues el argumento del mimo del celoso básicamente es un jovencito que seduce a una matrona romana para serle infiel a su marido y el marido de alguna manera lo descubre, en ocasiones con un final trágico, en otras ocasiones con un final menos trágico, ¿no? Que es interesante, ¿no? Y le decía esto desde este punto de vista que les comento, desde el punto de vista de la vinculación con la tradición textual y con los testimonios literarios, con las obras literarias de los romanos. La frase que aparece, las palabras que aparecen a continuación del título de la obra del mimo, ¿no? Se lee Mimus Celotipi, hasta aquí no hay ninguna duda, y después se lee Num Ti. Ha habido mucha discusión sobre qué querría decir este Num Ti. Han dicho que podría querer decir Nupti, es decir, el mimo del celoso casado, del esposo celoso. El problema es que nuptus no quiere decir esposo en latín. Nupta sí, está relacionado con el bonubo, que quiere decir cubrirse, velarse, y en tanto que la esposa está velada, nupta quiere decir esposa, pero en tanto que el esposo no se vela, no puede querer decir esposo, ¿no? Este colega, como les digo, no solamente ha intentado reconstruir la etimología de la zona, de la vila de Noeda, a partir del cognomen novatus, sino que también ha hecho una propuesta respecto a estas dos palabras, ¿no? Él considera que podría venir de la citación de un verso de Plauto, del anfitrión, cuyo argumento es precisamente una infidelidad, ¿no? Si no lo recuerdan, Júpiter, Zeus, enamorado de Almena, ¿sí? Se disfrazará de su marido, aprovechando que su marido anfitrión está en la guerra, se disfrazará de su marido anfitrión para mantener relaciones sexuales con ella. La comicidad de la obra plautina reside en que en un momento dado Anfitrión volverá de la guerra y entonces se presentará en la casa como si no hubiera su mujer hace mucho tiempo, y su mujer le dice: ¿qué dices? Acabamos de pasar la noche juntos, ¿no? Y prácticamente la mujer reconoce la infidelidad porque no es consciente del engaño al que ha sido sometida por parte de Júpiter Zeus, ¿no? Y cuando reconoce la infidelidad, una de las frases que dice es esta, ¿no? Num tibi aut stultitia accesit aut superat superbia, ¿no? ¿Acaso te ha invadido la necedad o te domina la soberbia? Establece este colega que este verso sería lo suficientemente conocido como para haber sido incluido en el texto de alguno de estos mimos, de este mimo del celoso, como le he dicho, es muy conocido y circulaba y se representaba asiduamente desde el siglo I a.C., ¿no? Lo ha apuntado ya Elena anteriormente, ¿no? ¿Qué sucede con los espacios de representación a medida que va avanzando en la antigüedad tardía? Pues que se van desplazando. Había dos espacios fundamentales de representación del individuo en la antigüedad. Uno cívico, en el interior de la ciudad, el foro o plazas públicas en las que eran representados por sus méritos, y otro extracívico, es decir, las vías de entrada y salida de la ciudad, las vías consulares, en torno a las cuales, a lo largo de las cuales se distribuían, a veces si la ciudad era grande, como era el caso de Roma, en diversos kilómetros las tumbas a uno y otro lado, ¿no? Aquí les he puesto una representación ideal decimonónica de la Vía Apia antigua, pero que recoge, ya estos viajeros no conocieron estos monumentos, ¿no? Pero que recoge bastante bien, ¿no?, lo que debió ser la Vía Apia antica en época de los romanos. ¿Qué sucederá progresivamente en época tardoantigua? Que uno y otro espacio se irán aproximando a los nuevos espacios de representación, que será prácticamente único, será la basílica. Tanto difuntos como personajes que se quieran representar de otra manera, como evergetas, como con otras características, lo harán directamente ya en la basílica, ¿no? Les he puesto la planta de la basílica de Segóbriga, ¿no?, donde se ve ya que está plagada de tumbas, es decir, tendremos una concentración
de la función de representación del individuo en la antigüedad tardía. Este es el caso de la Basílica de Segóbriga, lo ha comentado Elena, en la que se encuentran unas inscripciones funerarias muy humildes y después esta lápida sepulcral, perteneciente a uno de los obispos de la ciudad, el obispo Sefronio, ¿no? Que dice así: el obispo Sefronio está sepultado en esta tumba. La muerte enemiga se lo arrebató a sus fieles, quien, al llevar en su cuerpo una vida santa, debido a sus méritos, creemos que goza de la claridad de la luz celestial. Lo reclaman las causas de los desgraciados, las plegarias de los que sufren, a quienes siempre alentó con su palabra, con su generosidad y con su compasión. Esta repentina partida no les ha alejado de él, o por mejor decir, la desgracia de estos se lamenta ahora de haberles abandonado. Murió en paz el 16 de junio del año 638 de la era hispánica, que esto correspondería a nuestro año 600. ¿Qué vemos aquí? Vemos parte de los nuevos conceptos que se va a instalar, del nuevo mensaje que se va a instalar, que van a reproducir estos textos, ¿no? Por una parte, parece que podría haber sido un obispo que ha sido ya enterrado con honor de santidad, porque uno de los requisitos que recogen para la Iglesia antigua para declarar a una persona santa es la aclamación del pueblo, es lo que dice aquí, ¿no? Rapuit populi, se lo arrebató a su pueblo. Podría ser incluso el pueblo el que se hubiera encargado de enterrarlo, e incluso podría, esta es una idea que siempre he tenido en mente, podría ser que coincidiera este obispo que queda enterrado en el año 600 en la Basílica de Segóbriga, el que hubiera dado lugar a la ampliación de la basílica, ¿no? Que como saben, no sé si lo saben, si no, se lo digo yo, en el primer momento la basílica es simplemente este pequeño edificio, parece que construido al ejemplo de un martirium, ¿no? Que después en el siglo VI-VII es ampliada, ¿no? Y aparece este personaje, no sabemos bien en qué contexto, porque la lápida es un hallazgo antiguo del año 1760, enterrado en la basílica, pero es realmente la única lápida de importancia que hemos encontrado allí. Es interesante además entender cómo, algo ya ha comentado también Elena, cómo el poder cívico, una vez que desaparecen las estructuras de poder imperial, poco a poco, en un mundo de continuo cambio, en el que los gobernantes, incluso los pueblos que gobiernan estos territorios van cambiando, se va desplazando progresivamente, paulatinamente, a la figura del obispo. Aunque el obispo no siempre es la misma persona, y evidentemente va siendo sucedido por otros obispos, es cierto que en un momento de incertidumbre es la única figura, es la única institución política que tiene una continuidad en estos pequeños territorios a lo largo del tiempo, ¿no? Y así asume algunas funciones, no es simplemente banal esta mención a que lo reclaman las causas de los desgraciados, las plegarias de los que sufren, a quienes siempre le alentó con su palabra, con su generosidad y su compasión, ¿no? Ahí detrás de esto realmente el desempeño de una función pública, de una función política en el territorio. ¿Qué podemos...? Le decía, ¿no?, que en realidad una de las formas que tenemos de reconstruir cómo sería el panorama real no es solamente a partir de los pocos ejemplos, sino a entender que Cuenca forma parte de un continuum cultural presente en toda la península, ¿no? Sí, no, he puesto aquí la comparación, lo que pasa es que no se ve muy bien porque la letra la había señalado en amarillo y ahora ha quedado en azul. El texto de la lápida que acabamos de ver está presente también en el texto de otra lápida de Toledo, ¿sí? No es un texto único. Lo que pasa es que es una lápida muy fragmentaria, ¿no? Se lo he señalado aquí, estos fragmentos de letra están presentes también en una lápida de Toledo, cuyo destinatario no conocemos, porque consideramos simplemente este trozo, que ha sido copiado además, obviando con toda seguridad el último verso de la inscripción. Probablemente estos son una serie de textos que figuran en algunos manuscritos que circulan en la antigüedad y son copiados un poco a gusto, independientemente de que reflejen una realidad, que reflejen la realidad de la vida de estos personajes, son copiados un poco a gusto de consumidor según tengan unas necesidades u otras, ¿no?
Son todas esta serie de laudas escritas en verso, largas, muy retóricas, forman parte de la tradición cultural de todo este territorio, ¿no? Está también en esta lápida de Crispín que ya ha comentado Elena, ¿no? En la que se lee: tú que lees la inscripción de esta placa, quien quieras que seas, observa este lugar, mira el emplazamiento contigo. He preferido ocupar un lugar sagrado, como ministro consagrado que soy. He concluido las etapas de mi vida tras 60 años, digo, una edad considerable para la época. Encomiendo a los santos que me protejan a mí después de mi muerte, para que cuando una llama voraz venga a consumirme, resucite yo en justicia asociado a la comunión de los santos. Acabado aquí el curso de mi vida, yo, Crispino, presbítero pecador, descanso en la paz de Cristo, en la era de 731, que sería el año del Señor del 693. ¿Qué nos cuenta esta lápida del presbítero Crispín? Pues nos cuenta lo que ya hemos comentado, ¿no? El fenómeno de atracción para ser enterrado en esta basílica paleocristiana se fundamenta en la necesidad o en la idea que ser enterrado cerca de allí donde se encuentran las reliquias de los santos granjeará a estos personajes la vida eterna, ¿no? Que es lo que dice aquí, ¿no? Malui avere locum sacrum, es decir, preferí ser enterrado en un lugar ya consagrado, ¿no? Coetibus sanctorum meritos sociatus, es decir, asociado a estas tumbas, conseguiré resucitar en la comunión de los santos, ¿no? La realidad, que es lo que, como ha dicho Elena, llamamos tumulatio ad sanctus o ad mártires, ¿no? En el caso de que los que sean enterrados aquí sean mártires. Más curioso es este ejemplo procedente de Pueblo Nuevo del Guadiana, en Badajoz, que lo he traído aquí para comentar otra cosa sobre este personaje que se llama Pascencio, ¿no? Que es un amante de Dios y fiel devoto, y dejó este mundo, comenta, a los 28 años. Tan pronto como percibió en sus oídos la voz y las proféticas palabras o promesas de Cristo, renunció al mundo, a sus perecederas pompas, a la vida propia de bestias y a las temblorosas copas de Baco, ¿no? Con esta referencia ya en ámbito cristiano completamente relacionada con la religión tradicional romana, ¿no? Con el mundo pagano, para que su espíritu sobrio pudiera contemplar los reinos celestiales. Como en este combate peleó como un valiente atleta, tal imagen del cristiano que es un atleta, ¿no? Le agradó a Dios llamarlo ante su tribunal para darle la palma, ¿no? Esto es la figura del atleta comparado con el mártir o con el nuevo cristiano, que recibirá el lugar de la palma por el triunfo en la carrera, en la competición literaria. La recibirá por sus méritos en vida conforme a los preceptos del cristianismo, ¿no? La estola y la corona. Vosotros que estáis leyendo estos y os deleitáis con una esperanza vana, aprended en qué consiste la justicia y advertíos ya y no despreciéis a Dios. Lo curioso de esta inscripción es que aparece en un contexto, con esta inscripción tan elaborada, aparece en un contexto completamente rural, alejado de núcleos de población. El núcleo más cercano es esta villa del pesquero, que probablemente se ha transformado en época tardo antigua. Lo más interesante de esta inscripción es que ha sido relacionada por el profesor Jesús San Bernardino con un maniqueo que está documentado en el Cronicón de Idacio en torno a la primera mitad del siglo V en Hispalis, procedente de Roma, se encuentra predicando en Hispalis. Y que por alguna razón, esto no está comentado, que se llama Pascencio, esto no está recogido en el Cronicón de Idacio, de alguna manera podría haberse desplazado a los territorios de la parte superior del Conventus Hispalensis y haber fundado allí algún tipo de comunidad y haber acabado allí sus días, ¿no? La he traído simplemente a colación de la epigrafía que quizás pudiéramos encontrar en el eremitorio y posterior convento que se funda en la zona norte de la provincia de Cuenca, cercano a la ciudad de Ercábica, ¿no? En donde no tenemos ningún ejemplo epigráfico, ¿no? Pero este podría ser
un buen ejemplo de algo parecido podríamos haber encontrado allí si tuviéramos la ocasión de encontrar alguna inscripción, ¿no? Voy acabando. Junto el individuo, no representado solamente después de la muerte, ¿no? Sino también representado en vida como evergeta, como constructor, restaurador de edificios. Lo ha comentado ya Elena, lo tenemos en estos pequeños pedazos muy jugosos, pero de los que podemos decir muy poco. O sea, lo más allá que tenemos la tentación, ya que aparecieron en Recópolis, que aquí pudiera ponerlo como regnum regis, algo parecido, pero que realmente no sabemos y no conocemos. Si se tratara de una inscripción edilicia, sería algo parecido a la inscripción que se ha conservado primero de manera física en la ermita, en la Basílica de San Juan, de los baños de Cerrato en Plasencia, pero que Palencia, que creemos que como placa física es falsa, pero que ha sido transmitida en un códice del siglo IX, y por lo tanto creemos que el texto, aunque si fue reutilizado después en el siglo IX o X en esta basílica, el texto originalmente fue un texto epigráfico. Lo único que no sabemos es dónde fue copiado, de dónde procede, porque en la rúbrica del códice de Azagra, en la rúbrica lo único que aparece es Basílica Sancti Ioannis, ¿no? Una basílica de San Juan, y dice así: precursor del Señor, Martín Juan Bautista posee esta casa, construida como don eterno, la cual yo mismo, recesvinto rey, devoto y amador de tu nombre, te dediqué por derecho propio en el año tercero después del 10º como compañero ínclito del reino, en la era 699, es decir, el año 661, ¿no? Simplemente por traerles un ejemplo de lo que podría haber sido, si llegáramos a reconstruir algo o a descubrir otros pedazos, este texto de la Basílica de San Juan en Baños de Cerrato, ¿no? Un texto parecido, lo ha traído ya a colación también Elena, es un texto que se ha encontrado además en un contexto arqueológico preciso, como es el poblado de los hitos de Arisgota. Se ha encontrado además caído en lo que podría haber sido su ubicación original, y que lo hace un texto muy particular por esto, ¿no? Porque habitualmente no tenemos el contexto original donde son encontradas estas piezas, ¿no? El texto fue encontrado, si aquí se ve mucho mejor, el texto fue encontrado en este cubículo de aquí. Esto sería la iglesia, esto sería un edificio que los arqueólogos que han trabajado en el terreno han identificado como un pabellón de caza, que después sería reutilizado como un mausoleo probablemente familiar. El texto fue encontrado, como le digo, en este pequeño cubículo que comunica este pabellón, que en su planta baja al menos es un panteón familiar, con la iglesia, pero no con cualquier parte de la iglesia, sino con una parte restringida a los celebrantes, porque comunica a través de una escalera este pabellón con la zona, no sé si lo ven, con la zona inmediatamente anterior al ábside, donde se colocaban estos celebrantes, y por lo tanto sería un texto dedicado solamente a ellos, ¿no? Dice el texto: a esta entrada del templo, la primera línea es muy fragmentaria: recitad al entrar un poema agradable a Cristo. Contritos, alzad los corazones al tiempo que ojos y manos, para que Cristo limpie los pecados y perdone las deudas, para que purifique los cuerpos, para que preserve el interior del alma, y para que ahuyente a la ominosa serpiente y la haga retroceder de nuevo. Y así queden lejos de vuestros espíritus su tentación, lo vil de la lujuria y del placer, el deleite vergonzoso, la charlatanería vacua, la arrogancia y la ambición de riqueza. Vosotros glorificad con himnos estas puertas con obediencia voluntaria. En un primer momento, las personas que trabajaron en el texto en una primera ocasión no conocían todo el contexto en el que había sido encontrada la inscripción, porque en aquel momento solamente había sido excavado aquel palacio, ¿no? No había sido excavada todavía la iglesia, por lo tanto no sabían
que el texto se encontraba en este lugar tan peculiar. Hoy que lo sabemos, probablemente estamos delante de un texto con un alto valor para conocer la liturgia visigoda, ¿no? Porque si está dedicado solamente a los concelebrantes, le está dando instrucciones precisas de cómo deben entrar en la iglesia, ¿no? Contritos, con alzar los corazones, ¿no? que sería una expresión metafórica, con ojos y manos, probablemente los está haciendo entrar como entran los penitentes en la iglesia, es decir, con las manos alzadas, para que Cristo limpie pecados y deudas, para que purifique los cuerpos y preserve el interior del alma, y para que ahuyente la ominosa serpiente y la haga retroceder de nuevo. Es decir, los concelebrantes accederían a la iglesia para propiciar toda esta serie de dones a la comunidad de cristianos, pero además para quedar ellos preservados del pecado y del mal. Hay una doble, dice, para que queden lejos de vuestros espíritus, es decir, no de la comunidad, sino de vosotros mismos como garantes de la pureza de la comunidad, como intercesores en el acto de la misa de la pureza de la comunidad, y queden así lejos de vuestros espíritus la tentación, lo vil de la lujuria, el placer del deber. Textos de este estilo serían los que esperaríamos encontrar en los edificios que tenemos en la provincia de Cuenca. Nada más, aquí lo dejamos. No dejo pasar yo la oportunidad, me lo he hecho al principio, de agradecer a Miguel la invitación y el lugar que nos ha dado para contar un poco de nuestras investigaciones y de lo que hacemos. Y nada, muchas gracias por su atención. Otra vez, muchas gracias. Enhorabuena, de verdad, por la conferencia, porque además con estas conferencias vamos un poco estableciendo esta línea inicial que planteábamos, ¿no? Hablábamos de la antigüedad como algo, hasta ahora veníamos de la formación antigua, ¿no? En la antigüedad, un momento de crisis, de ruptura, y perfectamente con la conferencia de hoy, bueno, llevamos viendo desde el principio, ¿no? Pero la idea es de esta continuación de la epigrafía imperial, ya no, pero bueno, ya en el siglo III, ¿no? Y cómo se va diluyendo, se va cambiando, porque son intereses distintos, y cómo va cambiando, pues prácticamente hasta el siglo VIII, ¿no? Además es muy curioso también, es algo que se viene también plasmando en todas las conferencias que tenemos. Es verdad que hablamos del tercero, hablamos del cuarto con la Villa de Noeda, no sé, en Carranca igual, hablamos cosas del sexto, y el siglo V, ¿dónde está? ¿Dónde está el siglo V en la arqueología? Sí. Ha desaparecido. Está missing. Bueno, la verdad es que nada, simplemente era un comentario. Pascencio del quinto. Sí. Pobre Pascencio, parece que es del quinto. Entonces, bueno, la verdad es que seguramente nos hayan, como todas las grandes y las buenas conferencias, nos hayan planteado más objetivos o más propuestas que soluciones. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, es el momento. Esa idea de que en la Villa de Noeda solo las dos primeras sílabas de unos versos evocan el texto entero, bueno, el que tenía esa idea, que no recuerdo quién ha nombrado. Colega Joaquín, colega sí, filólogo de la Universidad de Cádiz, Joaquín Pascual Barea. Se basa en, hay otros casos que él haya encontrado similares, en que haya solo dos sílabas y... No, digamos que él relaciona muy bien hecho en realidad toda la tradición de la comedia plautina, ¿no? Y la posible transmisión o la posible inclusión de este verso de Plauto en el mimo a través de toda una serie de testimonios, no porque haya encontrado otros versos que hagan lo mismo, es decir, que simplemente que se escriba solamente el inicio del verso, sino a través de la relación que él puede establecer entre la influencia de la comedia plautina y el mimo y los argumentos del mismo después durante el imperio. Digamos que es el único argumento, aunque yo les aconsejo, si están interesados, en el artículo, porque es sólido, es realmente muy convincente. No, yo creo que es muy normal que una sola palabra, hoy en día los sacerdotes dicen credo, ¿no? Y ya sigue el credo.
Algo así, él cree como el mimo es este mimo con este argumento, ¿no? el del celoso, es tan popular que este verso pudiera ser un verso muy reconocible, de un momento de mucha comicidad, y por lo tanto fuera un verso muy muy reconocible hasta el punto que solamente con las dos primeras palabras ya el lector, ya el espectador supiera de qué se trataba. Luego, bueno, del teatro eclesiástico latino, todos conocemos el cuenco eritis y lo llevamos así, el cuenco eritis, y luego sigue, pero solo con las dos primeras palabras. O de las oraciones mismo, quiero decir, las oraciones son conocidas solamente por las primeras palabras, ¿no? Pues yo creo que sí hay más casos, porque claro, lo del cuenco eritis es que se encuentra en muchísimos textos. En principio no hay más casos de mimo. En realidad, lo extraordinario de este mosaico es que nos conserva el nombre del mimo, que habitualmente no lo tenemos. ¿No? Tenemos más representaciones, muchísimas. El mimo era un género dramático muy popular en Roma. Los que no son acompañados es del nombre del mismo que están representando, ¿no? Esto es lo que hace muy excepcional el mosaico de Noeda, aparte de las características plásticas del mosaico, ¿no? Sí, yo creo que el mosaico de Noeda es excepcional, bueno, toda la vida de Noeda es excepcional en sí misma. Quizá en este caso, cuando hablamos del credo, pues todo, con una palabra sola ya hacemos toda la fórmula, ¿no? Quizá lo que me sorprende, bueno, y eso yo lo estuve trabajando también con algunos arqueólogos con el mosaico de Júpiter y Leda, es que es verdad que eso es un texto muy reconocible, pero es un texto muy reconocible en Roma. Sí. Estamos en Cuenca, ¿no? Estamos en un extremo del imperio, entonces eso supone que la gente de aquí también conocía, o sea, tenía un nivel cultural muy alto, ¿no? Que es verdad que el propietario de la villa sí lo tenía, ¿no? El resto de la gente, ¿cómo lo interpreta? Porque, claro, tener ese tipo de mosaicos, ese tipo de representaciones, no solamente por el mosaico en sí, sino porque la gente tiene que entenderlo. O sea, tú pones en un sitio donde no se conoce un cisne y Leda, y bueno, pues sí, está muy bien para fardar, pero hay que entenderlo, ¿no? Pero también Esa mitología. puede ser el lugar que se representa, o sea, porque la vila es tan grande, el espacio ese, ¿no? Que podrían representarlo ahí. Sí, no, sí, es eso, hay que ver un poco también ese contexto, ¿no? Es verdad que es muy reconocible, entonces, aunque no lo conocieran, se representaba, no lo sé. Está claro que es una élite muy instruida que está vinculándose con una literatura que, si lo pensamos fríamente, de la que están separados 200, 300 años, pero que forma parte del canon con el que estudian, con el que se forman, con el que continuarán, de hecho, formándose hasta bien entrada la Edad Media, después del Renacimiento, ¿no? Y se vinculan, es una élite que está encargando estos mosaicos con estos temas, y que los visitantes de la vila, por lo tanto, tienen una formación cultural semejante, es decir, que van a reconocer con mucha claridad la escena que se representa allí. Por eso también es muy extraño que sean acompañados de epigrafía que describa la escena, el mito, porque se entiende que los visitantes de la vila lo van a reconocer también, ¿no? Y van a quedar asombrados. Nadie, no es solamente que hagan un suelo bonito, buscan algo, ¿no? Está claro que buscan algo, ¿no? Buscan impactar a través de las imágenes a los visitantes de la vila y ser reconocidos como tales élites. ¿Alguna pregunta más? Bueno, ya son dos apreciaciones que la primera es una curiosidad, la segunda también. Vamos a ver, me ha parecido entender que la final del mismo, una de las palabras es la mantener como cubierto, tapado, ¿no? Lo pongo. No, esa era una de las explicaciones, pero si no me he explicado bien. A veces esta explicación es una curiosidad. Sí. Eso yo lo he contado por aquí. Sí. Yo recuerdo desde pequeño, asociado a la infidelidad y tal, que el pueblo veía pequeño que a mis tíos abuelos y tal, decían, pues hay fantasma en el pueblo. Y fantasma en el pueblo, yo claro, yo me parecía que era un fantasma, una cosa. Y ya bueno, que iba siendo mucho más mayor, pues recuerdo preguntarles ya aunque quedaban, pero bueno, ¿y eso, qué es eso del fantasma, de la fantasma? Y entonces asociaba el proceso de la fantasma, un personaje que se tapaba por las noches para precisamente ir a condición de agilidad.
Y entonces por la noche salía tapado para que no lo descubrieran. Y entonces en el pueblo decían, anoche hubo fantasma. Entonces, el tema este, ¿no?, de la infidelidad, del tapado, bueno, pues como perdido un poco, no sé qué tal. No, aquí el problema, disculpa que aquí el problema es que el celoso es el marido. Entonces el problema es que cuando los que han entendido que Nunti, lo que había era Nunti con una P, ¿no?, que se habría perdido, el problema es que era el marido, era lo que no tenía sentido, que él no está relacionado con el amante, sino que el celoso es el marido el que se vuelve loco buscando, ve señales de que la mujer le está siendo infiel y se vuelve loco buscando a pillar infragante a la mujer con el amante, es el marido. Por eso este colega ha intentado hacer una propuesta que a mí me parece bastante sugerente, me parece bastante acertada, por otro camino, ¿no? Segunda aplicación es en relación a las anotaciones epigráficas, ¿no?, que es un poco la afección humana a vosotros, los que paséis por aquí, reconsiderad y todo esto, ¿no? Pues, como todo ese modelo de descripción todavía se perpetúa, bueno, en el siglo XVI, no sé si más que vosotros habéis visto en el comedor que este famoso rosetón de la muerte, ¿no?, de la calavera, que tiene una inscripción que casi apenas se distingue, no se ve, y un día, pues bueno, teniendo con la curiosidad intenté sacar la foto para ver la inscripción latina y efectivamente, ¿no?, es una cosa muy parecida a vosotros que vais a leer por aquí rápidamente, deteneos, considerad estas palabras, ¿no?, que ponen en mi pato, no perdonan a mí, ¿no? Es la que la muerte que está ahí pintada, un poco siguiendo la tradición esta, ¿no?, de la llamada de las inscripciones epigráficas romanas, ¿no?, para que... Sí, porque en un primer momento esa locución al caminante tenía una función, es que se encontraban en las vías de entrada y de salida de la ciudad. Existe viato. Pero sí, no lo dejará nunca, ¿no? Aquí como claramente ya está puesta en un pavimento, lo cambia un poco, ¿no? Y dice, aunque el traductor ha traducido tú que lees, en realidad sería algo así, tú que pisas, un tabula illustraria, ¿no? Tú que pisas, estás aquí pisando esta inscripción, párate y observa. Pues sí, es muy interesante. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues volvemos a agradecer, a felicitaros por vuestra magnífica conferencia, agradeceros que estéis aquí, la verdad es que Gracias. es verdad que, bueno, que al final ha sobrepasado las expectativas, que eso está muy bien. Y nada, emplazaros a los demás a la siguiente conferencia, que es el día 7, jueves día 7, y os advierto que será en la UCLM, ¿no?, que será en el salón de actos de la Universidad de Castilla-La Mancha, aquí en Cuenca, y será a las 5 de la tarde. Y hay un cambio también, que esa conferencia que en principio la iban a dar Domingo y Chema de Carpetania, la dará Miguel Ángel Valero y nos hablará, pues como han dicho, de la Villa de Noeda y de Mausoleo de Albentea. Así que volver a agradecer que estéis aquí, volver a agradecer a los ponentes su participación y emplazaros a la siguiente conferencia y al resto. Muchas gracias.